Hola, buenas. Este vídeo es para explicaros un poquito el aprendizaje basado en proyectos basándonos en el vídeo que os he colgado, ¿vale? Anteriormente. Yo quiero darle importancia al ABP, al aprendizaje basado en proyectos, porque no solo yo se lo doy, sino que las instrucciones de 8 de marzo de 2017 habla del ABP como el enfoque más inclusivo dentro de la enseñanza. Es un enfoque que ya es tradicional en la infantil, es decir, tradicionalmente en la educación infantil se ha trabajado por proyectos. ¿Eso qué supone? Que el alumnado participa activamente, ¿vale? Que es un tema que responde al contexto del alumnado, por tanto parte de sus intereses. En muchas ocasiones es un tema de interés social, por tanto el alumno desarrolla competencias socioemocionales como la conciencia social. Eso supone que al ser un tema cercano a ellos, el aprendizaje es funcional, es decir, es un aprendizaje que le permite conectar con conocimientos previos, aprendizaje significativo, y además le sirve para resolver una problemática que hay en su contexto más cercano. Y no olvidemos que los temas familiares y más cercanos al alumnado son los temas por los que aboga nuestra legislación. Es decir, que trabajemos con ellos temas cercanos a ellos para fomentar una mayor motivación, ¿vale? Bien, vamos a hablar de algunas características que han salido en el vídeo, que a mí me han llamado la atención y que quiero enfatizar, ¿vale? Y yo para eso me he hecho un esquema. ¿Por qué me he hecho un esquema y no un mapa conceptual? Me he hecho un esquema porque yo he trabajado con ABP en educación primaria. Entonces es un enfoque que es muy familiar para mí. No necesito un mapa conceptual, un mapa de relaciones entre los conceptos, porque sé cómo se relacionan. Yo lo que me he hecho es un esquema, una serie de ideas que quiero que no se me olviden. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre un esquema y un mapa conceptual? En un esquema simplemente lo que se hace es un conjunto de ideas y las relaciones que se derivan de cada una de esas ideas, ¿vale? Mientras que en el mapa conceptual yo establezco relaciones mucho más ambiciosas. Es decir, yo puedo volver de un apartado a otro, de una macrocategoría a otra, mientras que el esquema es muy lineal, va de lo más general a lo más particular, ¿vale? Y se queda ahí. Pero ¿qué pasa? El mapa conceptual me permite establecer relaciones entre los conceptos, entre las categorías más grandes, entre las ideas más pequeñas o las ideas más específicas y concretas, estableciendo un mapa de relaciones. Es muy visual, el esquema es muy visual también. Yo en mi esquema tengo muy claro lo que tengo que hablar, ¿vale? Pero no he establecido una relación entre los conceptos porque no lo necesito, dado que he trabajado con ellos. Por tanto, yo creo que a la hora de trabajar técnicas de estudio con el alumnado es mejor trabajar un mapa conceptual que un esquema. ¿Por qué? Porque el mapa conceptual va a ser el nivel superior, digamos, porque ya el alumnado ha asimilado los contenidos y establece relaciones. Por tanto, a priori de un tema puedes hacer que el alumnado haga un esquema y una vez que los contenidos están adquiridos por el alumnado, hacer un mapa conceptual, ¿vale? Bien, dejamos este inciso para aclarar un poco cuál es la diferencia entre esquema y mapa conceptual que se ha planteado en la autoevaluación anterior y seguimos con el ABP, ¿vale? Bien, en el ABP las características fundamentales que vamos a tener, por ejemplo, a nivel formal, es decir, ¿qué aspectos tiene que haber? Pues, por ejemplo, tiene que haber una pregunta guía, un título de proyecto, una pregunta guía, ¿vale? Que responda a esa problemática o a ese título del proyecto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mi proyecto se llamaba Water is Life. Water is Life estaba dentro de la asignatura de lengua extranjera en educación primaria, ¿vale? Entonces, ese proyecto, la Driving Question o la pregunta guía, era cómo ahorrar agua en el cole. ¿Cómo ahorrar agua en el cole? Porque nos encontrábamos que los grifos se quedaban abiertos, que por ejemplo se tiraban las cisternas de forma gratuita y empezamos a abordar esa problemática con el objetivo de desarrollar una conciencia social en el alumnado y también, además, ellos tenían de referencia dentro de este proyecto Water is Life
una laguna que tenían dentro del pueblo, con una riqueza a nivel de fauna y a nivel de planta, bastante protegida por parte del ayuntamiento y del pueblo. Y a raíz de eso no solo hablamos del ahorro de agua en el cole, sino que también trabajamos un contexto muy cercano a ellos por su riqueza biológica en la asignatura de inglés, de lengua extranjera. Eso me permitió también transferir contenido, el uso del inglés como medio de comunicación, pero me permitió transferir contenidos también a la asignatura de naturales, ¿vale? Por tanto, 2 asignaturas estaban trabajando un contenido relacionado con el contexto más cercano del alumnado, lo que fomentaba una mayor motivación en ellos porque ellos conocían esa realidad, un tema de interés social como es el ahorro del agua en el cole y además el trabajo de un tema relacionado con las ciencias naturales como era la laguna que estaba protegida en el pueblo. Eso que supuso también que se involucrasen otros agentes educativos. Y es que en los ABP, los aprendizajes basados en proyectos, también intervienen otros agentes, por ejemplo, asociaciones locales de protección de educación ambiental, por ejemplo, que vienen a darnos una charla como actividad complementaria al ABP, o bien son aquella audiencia a la que el alumno va a exponer el producto final. Y es que un producto final o tarea final es otro elemento o ingrediente fundamental en el aprendizaje basado en proyectos. Por tanto, en el aprendizaje basado en proyectos tenemos un título, tenemos una pregunta guía y tenemos un producto final. El alumnado tiene que exponer finalmente, después de la secuencia didáctica, una vez que ha terminado, un producto final a una audiencia. Pueden ser otras clases o puede ser a una asociación o puede ser a los padres, ¿vale? Bien, continúo. Lo importante del ABP es que acumula conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Y eso qué es? Competencias clave. Las competencias clave son aprendizajes para toda la vida. Y hoy día la legislación y nuestro sistema educativo establece que el aprendizaje debe ser competencial. Es decir, debe ser un aprendizaje funcional y un aprendizaje para toda la vida. Es decir, que el alumnado desarrolle aprendizajes que pueda llevar a su vida diaria y hacerlo más competente. Para eso, los roles del docente deben ser facilitador, motivador, guía, evaluador, porque hay que hacer evaluación continua constantemente del ABP con el objetivo de que sea exitoso. Yo no puedo esperar al producto final para saber si el alumnado ha aprendido o no sobre este tema. Yo tengo que hacer una evaluación continua para poder aportar actividades nuevas o ejercicios nuevos en función de cómo vea el nivel del alumnado y cómo el alumnado se está involucrando y cuál es el nivel de comprensión del alumnado con respecto al tema. Por eso se ha elegido el ABP, no solo porque están las instrucciones de 8 de marzo y es el enfoque más inclusivo, sino también porque al fomentar la participación activa del alumno estamos fomentando procesos cognitivos de bajo y alto nivel. Por tanto, estamos haciendo alumnos más autónomos y más independientes y estamos desarrollando estrategias de aprender a aprender, ¿vale? Tan fundamentales en nuestra vida diaria. Bien, para eso tengo que combinar diferentes agrupamientos durante las actividades y ejercicios. ¿Con qué? Con el objetivo de estimular diferentes formas de aprendizaje. Hay niños que aprenden más de forma individual, por tanto tendríamos ahí la inteligencia intrapersonal de Gardner, y hay niños que aprenden más de forma interpersonal. Otra vez tenemos otra inteligencia múltiple, pareja, pequeño grupo o gran grupo. Es importante que en este modelo instruccional, el ABP, se combinen los diferentes agrupamientos. Bien, durante estos diferentes agrupamientos el alumnado realiza una labor de investigación guiada por el docente de ese proyecto o esa temática que tú quieres abordar en clase. Esa temática puede haber salido o bien porque tú has utilizado un prompt o un estímulo, puede ser un póster, una noticia de un periódico, una noticia en una radio, o bien puede ser una problemática que ellos mismos te hayan aportado. En secundaria los ABP funcionan muy bien porque el problema que tenemos en secundaria es la falta de motivación y la falta de funcionalidad que el alumnado le da a los contenidos y al aprendizaje. Al utilizar un tema cercano a ellos o que ellos han propuesto, supone que aumentemos, que ellos participen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que ellos guíen también ese proceso con nuestra ayuda, ¿vale? Bien, normalmente al ser esa pregunta guía que guía el proyecto
En este caso hemos puesto un tema de interés social, por ejemplo, el ejemplo que he puesto con Water is Life. No hay una respuesta correcta, es decir, no hay un producto final correcto, sino que ellos aportan soluciones creativas a esa pregunta guía. Y ese es el objetivo, que el producto sea personal, que sea de cada grupo de alumnos y que el alumnado desarrolle habilidades de creatividad para poder contestar a esa pregunta y estrategias de aprender a aprender y de investigación. Bien. Por tanto, la secuencia que seguimos es primero un problema, detectamos necesidades, buscamos información y ellos aportan un producto delante de una audiencia. Los tipos de productos finales que podemos encontrar o de tareas finales pueden ser, por ejemplo, un folleto, un mural, puede ser incluso un diálogo, una entrevista entre dos compañeros, ¿vale? Y puede ser, por ejemplo, hay muchísimas modalidades, ¿no? Pero puede ser desde una descripción, un comentario, por ejemplo, depende de dónde estemos. Si estamos en bachillerato, quizás nos interesan más el trabajo de diferentes tipos de texto, por ejemplo, de tipo periodístico o argumentativo, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo final? Adquirir competencias clave y también el uso de las nuevas tecnologías de forma activa. Por eso a veces se le da al alumnado formación en una aplicación digital para que exponga su proyecto a través, por ejemplo, de la web del colegio, ¿vale? O a través, por ejemplo, de cualquier herramienta digital, por ejemplo, crear una historia para concienciar a otros compañeros sobre un tema de interés social. Por ejemplo, hay aplicaciones digitales como utelstory.com o Scratch que te permiten hacer historias o presentaciones. Por ejemplo, powtoon.com te permite hacer una presentación sobre cualquier tema de forma interactiva, visual y sobre todo es una forma de motivar también al alumnado, porque date cuenta que nuestro alumnado, ya sea de primaria o de secundaria, es un alumnado llamado nativo digital. Un alumnado nativo digital significa que se relaciona con la realidad a través de las nuevas tecnologías. Y esto va a ser un elemento motivador para que él exponga su producto final. Y también es una forma de darle visibilidad al producto, porque con ese link podemos colgarlo en la web del colegio o enviárselo a toda la comunidad educativa. Bien, el objetivo es que en ese producto final el alumno desarrolle una serie de habilidades. Una serie de habilidades como por ejemplo comunicación no verbal, comunicación efectiva, captar la atención de la audiencia, ordenar y secuenciar las ideas para favorecer la comprensión de la audiencia y utilizar material visual alrededor de ese discurso con el objetivo de apoyarlo. Finalmente, nuestro objetivo es que el alumnado desarrolle un pensamiento crítico no solo hacia un tema de conciencia social, sino también hacia su propio aprendizaje y el aprendizaje de sus compañeros. Por eso las técnicas de evaluación son tan diversas. Técnicas de evaluación, por ejemplo, relacionadas con la autoevaluación y la coevaluación. Autoevaluación, el alumnado se autoevalúa sobre su propio aprendizaje y la coevaluación evalúa a otros compañeros, ¿vale? Es importante que estas evaluaciones sean constructivas. ¿Por qué? Porque hay veces que el alumnado es mucho más duro incluso que el propio profesorado a la hora de evaluar, ¿vale? Y no hay que confundir y no hay que intentar al menos que no se produzcan situaciones de conflictividad graves en el aula, ¿vale? Porque todos sabemos que al trabajar en grupo pueden surgir ciertas discrepancias. El objetivo también es que el alumnado desarrolle habilidades de negociación en grupo. Por tanto, al desarrollar esas habilidades de negociación en grupo para decidir y consensuar ese producto final, estamos fomentando también en el alumnado unas habilidades relacionadas con el mundo laboral en el que nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento la ciudadanía que teletrabajamos nos hemos visto obligados a trabajar de forma online, a trabajar con herramientas digitales y no todo el mundo está alfabetizado y tiene competencia digital en nuevas tecnologías. Por tanto, estamos dotando al alumnado de una serie de habilidades llamadas habilidades del siglo XXI a nivel digital, a nivel comunicativo y a nivel interpersonal, porque tienen que negociar y consensuar esos productos finales, así como su aprendizaje. Y bien,
he trabajado todos los apartados que tenía en mi esquema. Si tenéis cualquier duda, por favor, me lo comentáis, ¿vale? O bien por email o bien en el foro que ahora viene a continuación. ¿Cuál es el objetivo de este foro? Simplemente es que vosotros penséis en el título de un proyecto que os gustaría trabajar y cuál sería la pregunta guía de ese proyecto, ¿vale? ¿Y por qué ese proyecto? ¿Por qué crees que ese proyecto sería relevante? Para eso primero has tenido que elegir un periodo del sistema educativo, bien la infantil, la primaria, la secundaria o el bachillerato, ¿vale? Y darle nombre a un proyecto relacionado con los intereses de ese alumnado propio de esa etapa educativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos ahora en el foro, ¿vale? Un besito. Cuidaros mucho, ¿eh?